Bienvenidos al programa Buscando el Reino de Dios, donde siempre buscamos la presencia de Dios en la oración primero. Bendito Padre, te doy gracias, Señor, que tu mano poderosa, llena de gracia y bendición está sobre nuestras vidas. Pedimos que tu Espíritu ahora nos enseñe, que nos levanta y hace entender, Señor, que tú llevas nuestras enfermedades, dolores y pecados. Gracias a Jesucristo, en su nombre oramos. Amén. En verdad estamos alegres que Dios ha prometido estar con nosotros y es la serie que estamos haciendo ahorita. Y hoy vamos a hablar de que Dios lleva nuestras nuestras enfermedades y que nos sana. Está escrito en Isaías capítulo 53, versículo 4, hablando en profecía de Jesús. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Sabemos que cuando Cristo anduvo en la tierra, había muchas sanidades, y sus apóstoles y los ancianos de la iglesia también imponían las manos y se sanaron a la gente. Y entendemos que los profetas en el Antiguo Testamento también oraron y fueron sanados hasta levantados de la muerte. Pero la pregunta de muchos es, ¿siguen estos dones y bendiciones hoy en día? Pues sí, testifico que sí, porque tenemos un Dios que no cambia. Es el mismo ayer, hoy y para siempre, que sea el Padre o el Hijo o el Espíritu Santo. Ellos tres en uno no cambian. Testifico de lo que yo sé de mi propia vida y lo de alrededor de mí. En el año 1990 yo tuve neumonía. No podía respirar bien, estaba escupiendo sangre, fui al doctor. Me diagnosticó con neumonía, con un radio X de mi pulmón, pero no quería ir al hospital. Yo pedí medicinas y fui a la casa. El día siguiente me levanté y no podía comer casi nada, una media soperita de salsa de manzana, y en la noche también solamente esto. Entonces llamé a un anciano de la iglesia y se llama John Pritchard. Vivía en Oak Grove, Missouri. Él vino a mi casa, me puso las manos y me sanó en este instante. El día siguiente me levanté, comí normal, respiré normal. Dios hizo una gran obra en mi vida y testifico que Dios me sanó gracias a su misericordia. Cuando fui a Honduras en el año 1992, empecé a visitar unas personas con mi novia Tita y fuimos a un hospital. Visitamos 3 de sus amigas y no podían hablar bien el español ni entenderla bien en este momento. Y todavía no estoy muy bien, bueno, pero ahí voy. Entonces, en este día, al salir del hospital, el Espíritu Santo me habló y me dijo, ora por María. Pues ni podía recordar cuál de los 3 era María. Pero desde allí Dios comenzó el deseo de sanar a su hija María Erazo de Las Vegas, Santa Bárbara. Ya a los días, en noviembre del mismo año, encontré a María lejos de Zihuatapeque, donde la vi la vez pasada. Me hizo recordar Dios de que Él quería que yo orara por ella. Entonces seguí otra vez orando por ella. Ya en abril, el 15 de abril del año 92, Tita estaba orando por María en un culto de oración y Dios me habló por su Espíritu Santo. Me dijo, yo quiero sanar a María. Entonces el viernes fuimos a Las Vegas, Santa Bárbara, unos 7 en el carro, y impuse las manos sobre ella y él sintió un círculo de fuego que pasó por su vientre. Tenía cita el día siguiente en Zihuatapeque, se fue al hospital y tomó un examen y no tenía nada. El cáncer Dios lo había sacado como Él prometió por su voz de revelación que me había dicho. Y ella todavía sigue desde esta fecha en 2024 vivo por la bendición de Dios. Pues por milagro del Señor, el día siguiente, el 18 de abril, estábamos en culto en Zihuatapeque y estábamos cantando. En ese momento Dios me habló por su Espíritu y dijo, yo quiero bendecir a Chema. Chema era una viuda que vivía en Concepción del Sur, Santa Bárbara, y tenía 6 meses de estar en cama, que no podía caminar bien, tenía gastritis o otras complicaciones, no comía bien, no tenía fuerza. Varias veces sus hijos y yo y mi esposa hincaron y oraron por ella, por su cama. Pues día, entonces yo dije a la congregación con lágrimas por mis mejillas,
mañana vamos a ayunar y orar por Chema, porque Dios la quiere bendecir. Entonces el domingo pasamos en oración y ayuno. Y el día martes había otra alumna en el internado que estaba enferma y que no queríamos que ella quedara ahí sin entendimiento de sus padres. Entonces la llevamos a Concepción del Sur, igualito donde vivía Chema. De verdad estaba en la casa al par de ella. Entonces le llevamos a Bessie a la casa de sus padres para que ellos lo cuidaran. Y bajamos una casita ahí para ver. Y mire que la señora Chema estaba en la sala junto a su hija mayor. Entonces le dije a la hija mayor, wow, Chema está aquí caminando. ¿Desde cuándo comenzó a caminar? Y ella dijo, el domingo, el mero día que Dios le había sanado y que habíamos orado. Esa es la bendición de Dios. Él sigue haciendo milagros. Pues también quiero compartir que en el año 93 yo volví a tener ese problema del tos y mi esposa me aconsejó no caminar y trabajar, pero soy burro, no obedecí su consejo y yo fui. Como a las 3:30 de la mañana me desperté sin poder respirar bien. Estaba sentado en la cama tratando de estirar mi cuerpo, mis pulmones para ver cómo podía recibir aire. En ese momento uno de nuestros gemelos se despertó temprano y lloró y despertó a mi esposa. Al verme allí con dolor, ella me aconsejó de acostarme boca abajo. Ella comenzó a dar masajes a mi espalda y empezó a orar. Y entre unos 10, 15 segundos nomás, entró el Espíritu Santo en mi cuerpo, sentí el calor, mis pulmones llenaron con aire y estaba completamente sanado. Pues mi hijo volvió a dormir, mi esposa volvió a dormir y yo di gracias al Señor y tuve una experiencia que hoy no voy a contar. Pero sí, Dios sigue tocando las vidas de las personas y sanándoles. En el año 94, en el mes de febrero, estábamos en Las Vegas, Santa Bárbara. Allí un señor que se llama Eliseo estuvo en un choque con una rastra. Estaba muy dolido y herido y fue llevado a su casa en Las Vegas. Ese mismo día o en esos días llegué yo con mi familia para hacer culto en casa donde él vivía también. Y tuvimos culto y ya cuando estábamos terminando, él estaba sentado allí en el piso escuchando. Cuando él entró allí, él nos mostró su pierna y rodilla. Y sí, tenía un gran golpe y una herida media abierta y no podía doblar su rodilla. Pues cuando estábamos orando por finalizar el culto, él testificó luego que él pidió de Jesús que lo podía sanar. Y después de la oración, él fue rinco al baño y al sentarse, Dios reconoció que su rodilla estaba doblado y estaba sanado. Él podía doblar su rodilla completamente bien y después de hacer sus necesidades volvió a la sala y estaba ahí medio brincando diciéndonos, Dios me sanó, y levantó su pantalón y la herida ya estaba cerrada. Dios lo había sanado su rodilla y la herida a la vez. Gloria a Dios, porque Él sigue haciendo las cosas según la fe y la voluntad de Dios. En el año como 95, nuestros hijos ya tienen como dos o tres años. Y un día no estábamos en casa y Gary y yo teníamos un machete en su mano. Y claro, un niño de 3 años no debe estar corriendo con un machete. Pues Julissa, nuestra hija, estaba detrás de él, pero él corriendo no muy bien, se cayó y claro, su manito se cerró sobre la machete y hizo una gran herida y abrió la palma. Y como el día siguiente, Tita y yo, que estábamos de viaje en este día cuando sucedió, volvimos y vimos esta curita sobre la herida. Y dije, wow, pobrecito el hijo. Entonces ungimos con aceite la herida. No es que debemos hacerlo a todas las veces, pero así sentí y puse el aceite sobre la herida
oré sobre mi hijo y al día siguiente estaba completamente cerrado. No había dolor, no había herida. Y el hijo testifica hasta hoy, tiene 32 años y siempre recuerda él de cuando Dios sanó su manito. Me acuerdo el día que testificó en la iglesia y se fue al frente y dijo, Dios me sanó, y se sentó. Es un milagro que Dios hizo. En el año 97, como en el mes de marzo, un señor que se llama Ángel Castro estaba pensando en estudiar escrituras para hacer su convenio con Cristo. Había planificado este día de estudiar con él en su casa. Y ese mismo día tuvo un gran dolor en la parte de abajo de su columna y le afectó grandemente su pierna. Lo llevaron al hospital de la escuela en Tegucigalpa. Pues él quería que oráramos, pero lo llevaron antes de que pudimos llegar. Entonces, como 2 días después, hermano Elías Argueta y yo tuvimos viaje para ir al sur de Honduras, para Choluteca, y pasamos por Tegucigalpa. Tomamos un urbano al hospital de escuela, pero era de mañana, y las horas de visita no estaban hasta la tarde, y no pudimos esperar. Entonces nosotros salimos por ahí afuera, encontramos un parquecito allí con un árbol, nos hincamos allí para orar por Ángel, arrodillado ahí en que no pudimos estar con él en el hospital. Sin saberlo yo, Ángel estaba en el 6º piso. En ese momento sintió deseo, se sentó en cama, miró por afuera y nos vio orando. Sabía él que estábamos orando por él. Entró el Espíritu Santo en él y su rodilla, que ya no podía hablar, pero no podía doblar antes, empezó a poder moverlo. Los doctores llegaron y dio cuenta que Dios estaba trabajando, no encontraron lo que pueden hacer y lo mandaron a casa. Entonces, después de que él llegó, nosotros llegáramos y pusimos las manos, el Espíritu Santo entró en él en gran manera, y el día siguiente testificó de eso y ya él podía levantar sus piernas 20 pulgadas, que no podía hacer nada de eso. Entonces fue completamente sanado y testificamos la bendición de Dios. Hay muchos eventos cuando las personas estaban con fiebres y pusimos las manos y debajo de nuestras manos empezaron ellos a sudar y la fiebre fue quitado. Eso es lo que Dios hace por su pueblo, porque Él los ama, porque Él no cambia, porque Jesús llevó en la cruz los pecados y enfermedades nuestros. Voy a terminar con un testimonio más reciente, que estaba yo en Honduras, en la ciudad de Matapalos, Triunfo. Tenía dolor de estómago, no sentí bien. Fue un día domingo y caminamos por orar por un enfermo. Regresé y prediqué en el culto esta mañana, y después de predicar comencé tratando de llegar de vuelta a la casa y sentí que no tenía fuerzas. Me caí de rodillas y me desmayé, no me acuerdo nada de ahí. Y después, a los momentos, volví en sí y la iglesia estaba parada alrededor de mí. Una persona estaba allí con una toalla dándome aire y una catarata de sudor estaba cayendo de mi cabeza por mi cara. Y Dios me bendijo, y está el hermano Arturo allí con sus manos elevadas al cielo, pidiendo al Señor su bendición y su gracia. Y me sanó allí en este instante, desde enfermo, de caerme, de estar sanado, porque Dios está con nosotros. Esto es lo que queremos testificar. El Dios que era, es y será, es lleno de amor y gracia, y se extiende su mano a tocar su vida, y según la fe y según su santa voluntad y según la condición y lo que Él quiere hacer en tu vida, Él te puede sanar al instante, te puede sanar por los doctores, te puede sanar por hierbas, pero Él te quiere bendecir porque es fiel y que te ama. Ese es el Dios que está con nosotros. Dios le bendiga. Amén.